Muy bien, continuamos donde habíamos dejado. Entonces, recuerden, hablamos de hipótesis. La hipótesis es la respuesta provisoria a la pregunta o el interrogante de investigación. Es la idea que tenemos predeterminada de un determinado problema o interrogante. Habíamos dicho que los exploratorios no llevaban hipótesis o al menos no es obligatoria la hipótesis. Muchas veces a los fines didácticos en investigación se estila ofrecerle la posibilidad al estudiante que está realizando un proyecto o está realizando una investigación formal, completa, se le propone que aún siendo un estudio exploratorio pueda aventurar una teoría por lo menos que llegue a algún tipo de idea o de conclusiones en relación al marco teórico. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que las hipótesis en los exploratorios no son concluyentes de ningún tipo y no van a probar necesariamente nada, porque los datos que componen una hipótesis no están. Lo que pasa es que yo personalmente les recomiendo, chicos, que aún realizando un estudio de tipo exploratorio se animen a aventurar una hipótesis. ¿Saben por qué? Porque de esa manera ustedes van a poder identificar bien qué es lo que van a medir, qué es lo que van a explorar. Les va a servir para lo que es la etapa de medición. Si no, todo queda en la nebulosa mental y ustedes van a tener que después, en algún momento, establecer en forma separada qué es lo que van a medir, con la operacionalización de variables que en realidad van a partir directamente de la teoría, y está bueno que por lo menos se elaboren un paso previo que es la hipótesis. Por eso yo recomiendo que siempre elaboren alguna hipótesis aún siendo exploratorio. De todos modos, a los fines prácticos, yo les comento en la experiencia que he tenido con estudiantes del ciclo básico de la carrera de enfermería, la mayor parte de las veces, la mayoría de los estudios que ustedes pueden realizar, no es que puedan realizar, es decir, que tienden a realizar de acuerdo a los conocimientos que tienen, son de tipo descriptivos y de tipo correlacionales. En general hay pocos estudios de tipo exploratorios y muy pocos del tipo explicativo. Los explicativos son bastante complejos, llevan mucha cantidad de indicadores y son difíciles de diseñar y de definir. En general van a navegar más entre los descriptivos y los correlacionales. En el caso de los descriptivos sí van a realizar una hipótesis porque van a poder pronosticar un hecho, un dato, van a tener bases suficientes como para poder inferir algo. Y los correlacionales van a tener datos como para poder comparar partes. Bien, por lo tanto, para llegar a la hipótesis y cómo la van a resolver, cómo la van a redactar y si corresponde o no corresponde o es menos obligatoria, para eso van a necesitar determinar si el estudio va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, teniendo en cuenta esta explicación de cada uno de ellos, qué es lo que hace y lo que busca cada uno de ellos. Bien, pasamos a la siguiente. Con respecto a la construcción de la hipótesis. La hipótesis es una frase, ¿sí? Yo después les voy a mostrar que, bueno, son frases pueden llegar a ser un poquitito largas y que están compuestas de distintas partes. Bien, basta. Bien, con respecto a la construcción de una hipótesis, habíamos dicho que es una frase, puede ser corta o larga dependiendo de todo lo que haya que explicar en ella. Y en general viene compuesta por 2 o 3 partes. Del punto de vista del significado, del punto de vista semántico, la hipótesis es muy importante cómo está construida, porque nos permite, desde el punto de vista del significado, determinar lo que vamos a medir y qué relación van a tener esas partes que se van a medir o características, siendo esas las variables. Luego vamos a hablar de las variables funcionales. En la clase pasada habíamos hablado de una clasificación general y más sintética de los tipos de hipótesis que existen. Yo les voy a pasar un apunte de granados en donde el tema hipótesis se trabaja con mucha más profundidad
y les va a permitir a ustedes conocer un poquitito más de subclasificaciones de las hipótesis. Creo que les va a enriquecer la idea de las hipótesis y cómo se construyen. Pero, sintéticamente, podemos decir que hay 4 grandes familias o grupos de hipótesis: las de investigación, las nulas, las estadísticas y las alternas. Las de investigación van a establecer una relación entre variables, una relación fenomenológica entre variables, mientras que la nula también establece una relación fenomenológica, pero con la palabrita no. Lo que va a hacer es negar la existencia de algo. La nula es muy sencilla, porque es tomar una hipótesis positiva y pasarla a una hipótesis negativa. Las hipótesis nulas en general son bastante desafiantes. ¿Por qué? Porque en general las hipótesis nulas trabajan con enunciados de cosas que ya se saben. La clase pasada yo había hablado, por ejemplo, sobre el sodio y el volumen intravascular y la hipertensión, algo por el estilo. En general, las hipótesis nulas lo que hacen es intentar refutar cosas que son públicamente conocidas o muy obvias. A ver, esperen que vamos a sacar al peludo, eso exactamente, fíjate. Bien, y son bastante desafiantes porque se asemejan mucho a la idea de falsabilidad de las hipótesis de un epistemólogo e investigador llamado Karl Popper, quien sostenía que la verdadera importancia de las investigaciones y la verdadera importancia dentro de las hipótesis en las investigaciones era lograr el concepto de falsabilidad. Es decir, que las investigaciones no estaban hechas para probar cosas, sino en buena medida para refutar aquello que ya se sabe o se conoce. Es en realidad a través de las preguntas que nos hacemos que nosotros llegamos a conocimiento nuevo. Nosotros damos por sentado el mundo que nos rodea, damos por sentado todo lo que nos pasa y no nos preguntamos muchas veces más allá por qué el mundo es como es. Es precisamente a través de aquellas preguntas que muchos en el pasado se hicieron sobre el alrededor, a través del cual, esperen que voy a sacar a alguien que me está tapando la cámara, qué pesada, ya está listo. Es justamente a través de refutar cosas que son conocidas por todos que realmente surge conocimiento nuevo. Por ejemplo, cuando a través de se llega a la primera revolución científica, que implicaba pasar del geocentrismo al heliocentrismo, con el concepto de la Tierra gira alrededor del Sol, cuando hasta el momento se consideraba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, fue de alguna manera romper con un paradigma y replantearse lo que era hasta ese momento totalmente aceptado, plantear que podría llegar a ser algo diferente. En realidad se planteó es una forma de hipótesis alterna e hipótesis nula, es decir, se manifiesta con esas dos particularidades. Estamos muy ruidosos afuera. Bien, con respecto a las estadísticas siempre van a hablar de números, son propias de las investigaciones de tipo cuantitativas. Recuerden que las investigaciones, hay 2 grandes grupos de investigaciones que hacen a la forma en que se van a desarrollar, y que son las investigaciones de tipo cuantitativas y las cualitativas. Aquellas que centran su investigación en lo numérico, en lo cuantificable, y aquellas que centran su investigación en características que obviamente en algún punto van a tener que ser pasibles de medición, porque a la larga siempre, bájate, vamos, a la larga todas las investigaciones, si uno lo piensa bien, todas las investigaciones son cuantitativas, si lo pensamos bien, porque las cualitativas van a requerir de una instrumentación cuantitativa para poder probar lo que quieren probar. Si yo, por ejemplo, del punto de vista cualitativo, yo quiero evaluar, por ejemplo, el aprendizaje de mis estudiantes,
el aprendizaje es bastante subjetivo y tiene muchas formas de poder evaluarse y medirse, pero la forma de medición va a ser de tipo cuantitativa. Cuando ustedes realizan un examen, ustedes reciben una nota numérica, ¿sí? Pero piensen que, basta, pero piensen que esa nota numérica está reflejando una cualidad, cuánto aprendizaje han alcanzado de un determinado tema. Entonces, fíjense que ahí es cuando se cruza un método, un instrumento de medición con una particularidad de tipo cualitativa. Por lo tanto, si vamos a decir la verdad, todas las investigaciones son en realidad cuantitativas, pero sí podemos discriminar que algunas se inician con un proyecto de tipo cuantitativo que solo se va a limitar a lo numérico, al manejo numérico y a determinar ciertas particularidades solo desde lo numérico, y otras que van a trabajar sobre ciertas características que van a tener que en algún momento ser evaluadas y medidas desde lo numérico para poder ser probadas, porque uno no puede probar nivel de aprendizaje si no es a través de un instrumento que pueda ser claramente entendible por otros. Yo no puedo plantear, bueno, a ver, ustedes saben mucho, poquito o nada, vos sabés más del tema que fulano o que sutano. Son apreciaciones muy subjetivas, con muy poco sustento. Si ustedes se presentan a un examen final y el tribunal docente les dice, y usted sabe un poquito menos o un poquito más que en el examen anterior, no es un parámetro de medición. Lamentablemente hay que caer, guste o no, en escalas o en un sistema de medición que pueda determinar ciertos límites que hacen a qué es lo que se considera, agrupar los datos que consideran que el alumno sabe de un tema o no sabe de otro tema. Bien, volvemos a la idea de hipótesis de Hernández Sampieri, proposiciones tentativas acerca de las relaciones. Vamos a analizar esto antes de pasar a la siguiente. Proposición tentativa, por lo tanto, libero mi mente a la posibilidad de que eso sea real o no, porque lo voy a tener que probar. Acerca de las relaciones entre dos o más características, particularidades o variables. Características, particularidades o variables, en este caso representarían sinónimos, que se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Los conocimientos organizados y sistematizados, ¿de dónde los obtengo? Del marco teórico y de la teoría con la que yo concluyo el marco teórico. Pueden ser verdaderas o falsas. Siempre las hipótesis uno puede conjeturar lo que quiera. El tema es probar que eso que vos estás conjeturando es real o no. En general, el principal sesgo que existe en las primeras investigaciones que uno suele realizar, o sea, en esta etapa en la que ustedes están explorando y aprendiendo el universo de lo que es investigar, de la investigación científica, formal o científica, es que siempre van a tender a hipótesis verdaderas. Es decir, es muy raro que un estudiante que esté por primera vez trabajando sobre investigación elabore una hipótesis sobre un tema del que no sepa demasiado o del que se puede generar una hipótesis que pueda potencialmente tener un resultado diferente a lo esperado. De hecho, yo siempre tengo una frase para eso. A ver si se acuerdan, creo que se las mencioné el cuatrimestre pasado, y si no, se las reitero. No se puede investigar de qué color es el caballo blanco de San Martín. Si una hipótesis es demasiado obvia, en realidad la investigación se cae por peso propio. Por ejemplo, si uno investiga sobre la incidencia, esto me sucedió el cuatrimestre anterior, el pasado no, el anterior con otro grupo de trabajo. Si un grupo se empeña en investigar sobre el efecto que tiene sobre la obesidad, alimentación con determinadas características en un grupo poblacional, es como que, a ver, se sabe bastante del tema en cuanto al efecto
de la alimentación que estas personas describían, lo que ellos describían como alimentación chatarra, en un grupo de población, en una población que por sus características, su grupo etario y por sus actividades era propenso a la obesidad. Es como que era una investigación muy obvia, era como investigar sobre lo que ya se sabe. Entonces yo a ese grupo me acuerdo que les propuse algo al revés, una hipótesis nula. Digo, ¿por qué no le dan vuelta? ¿Por qué no tratan de refutar ese concepto e intentar probar que una población, aún alimentándose con comida chatarra y con determinadas características en cuanto a actividades y a grupo etario, puede no engordar? ¿Por qué no investigarlo desde otro lugar para poder medir otras cosas? Porque si vos la hipótesis la haces nula, lo que vas a hacer es medir otras variables completamente diferentes y quizás ahí sí empezás a descubrir cosas nuevas. Quizás descubrís, ¿sabes qué? Las excepciones. Después el comentario al margen sería que las excepciones no hacen más que confirmar la regla, pero podés llegar a descubrir o incluir conocimiento nuevo. Bien, acá tenemos algunos ejemplos que yo después se los paso con las diapositivas sobre ejemplos de estilos de redacción. Las hipótesis pueden ser cortitas, como las que yo mostré acá. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos, pero del punto de vista de investigaciones científicas generalmente tienen un estilo de redacción para el cual yo los voy a tener que ayudar un poquitito, porque tienen ciertos clichés, ciertas características que hacen al estilo de redacción académica de este tipo de trabajos. Y acá les cito algunos, ¿sí? En el primero, en donde el problema estaba centrado en la falta de carros transportadores de ropa, y lo que quería este grupo era, primero lo que quiso este grupo hacer era inferir acerca de la posibilidad de infección cruzada que podría existir al no utilizar carros transportadores de ropa de cama en el Hospital Santoyani, creo. Bueno, cuando empezamos a desarrollar el problema, el grupo mismo se dio cuenta que iba a ser muy complicado medir ese fenómeno, porque iban a tener que hacer trabajar mucho con infectología, con bacteriología, hacer hisopados. Era un lío total para poder probar lo que ellos querían probar. Entonces finalmente la hipótesis se redujo a establecer una medición sobre la información que el personal tenía sobre el tema. Entonces quedó así: puesto que los carros transportadores de ropa de cama de las salas de internación de clínica médica del Hospital Santoyani no cumplen regularmente con las condiciones para el acopio de material textil contaminado como fomite, se infiere que el personal de dicho sector no cuenta con información actualizada sobre la incidencia de infecciones nosocomiales asociadas a la manipulación inapropiada. En realidad acá lo que se busca es saber si el personal tiene información, cuenta con información suficiente para poder inferir que el material textil contaminado puede estar relacionado con infecciones cruzadas, por un lado, y por otro lado da cuenta de que existe carros de paro inapropiados, carros para acumular la ropa inapropiados. Es decir, lo que se buscaba concretamente, dicho en pocas palabras, es saber si el personal no tenía el material adecuado y no le importaba, aún teniendo el conocimiento, porque una cosa muy distinta es que uno haga las cosas mal por desconocimiento, y otra cosa diferente es hacer las cosas mal teniendo el conocimiento y que simplemente no te importe. Ahí ya la cosa cambia, no sé si se entiende bien. Dentro de la frase se distinguen partes que generalmente están divididas con el se infiere que, se deduce que. Acá, por ejemplo, abajo, se infiere que, otra vez, tenés una primera parte y una segunda parte. Una parte que es causa y otra parte que es consecuencia. Bueno, ahí estamos abriendo paso al concepto de variables funcionales, que lo vamos a ver en el último video de esta tarde.